Llega la mitad del año y la gente de Qualcomm siempre deja un regalito antes de irse de vacaciones. Este año, la actualización de su pequeño infierno, ahora llamado Snapdragon 8 Plus Gen 1, que promete resolver el principal problema del original, tropezarse solito con la gran cantidad de calor que genera. Y como la única manera de dominar un dragón es con magia, hoy revisaremos el Red Magic 7S Pro, que además de solucionar las principales quejas del anterior, incluye por fin la posibilidad de aprovechar una pantalla externa completa. Bienvenidos de nuevo, yo soy Claudio y esto es De Cero a Tech. No fue hace mucho que intentábamos rescatar el Galaxy S22 del 8 Gen 1, que se calienta tanto que sin ventilación apenas supera a procesadores de hace 2 años. Y Qualcomm sabía que tenía un problema. Los fabricantes estaban histéricos, por lo que con esta nueva versión promete 10% más performance, pero lo más importante, 30% menos consumo de energía y menos calor. ¿Cómo lo hicieron? Mandándolo a fabricar con TSMC y no Samsung. Y para extraer lo máximo del procesador, ¿qué mejor que el Red Magic más nuevo? Que en esta nueva versión llamada 7S Pro, actualiza el procesador y algunas otras especificaciones para recuperar la corona del más poderoso. Y la verdad, después de lo decepcionado que me dejó el Galaxy, tenía que probarlo. En especial porque por fin trae funcionalidades que marcan mucho la diferencia. La caja es muy similar a la del modelo anterior, con el color tornasol y los gráficos tipo cómic. Y básicamente incluye lo mismo. La caja con el pin, los manuales y la funda del teléfono, su cargador de 65 watts y el cable para cargarlo, que es rojo, USB-C a USB-C y de muy buena calidad. El diseño general del teléfono también sigue siendo el mismo, pero esta vez lo tenemos en el nuevo color Mercury, que más bien es blanco, y la verdad luce mucho más. El color claro esconde menos los iconos y los letreros debajo del cristal, y tiene un tono más industrial o robótico, que resalta mucho. La placa de enfriamiento y el marco también son de color aluminio claro. Lo demás es muy similar. Del lado derecho tenemos los botones, un micrófono, los botones táctiles y la salida del aire del ventilador. Abajo la bocina, el micrófono, el puerto USB y el SIM. Del lado izquierdo el switch de juegos y arriba una salida de bocina, el tercer micrófono y el conector de audífonos. Ahora sí que todo lo que un gamer necesita. En especificaciones tenemos el Snapdragon 8 Plus Gen 1. Los malos nombres solo empeoran, pero en las pruebas sintéticas sí vemos que hay una mejora, con un 6% más en Geekbench Single Core y 11% más en Multicore. En Antutu un 6% más general, que ahora llega a más de 1.100.000 puntos. Y en Wildlife Extreme ya con puntuaciones arriba de 2.800, y entre 7 y 8% más que el 7 Pro. Y sigue con la estabilidad que lo separa de otros teléfonos. La temperatura más alta después de correr la prueba de estrés fue de 43 grados, comparado con 51 del Pro normal. Esto es un 16% de diferencia. En resumen, no cumple con las excesivas promesas de Qualcomm, pero es un salto importante, en especial porque menos calor es igual a más performance por más tiempo. La pantalla es exactamente la misma, 6.8 pulgadas de 1080 x 2400, con velocidad máxima fija de 120 Hz y hasta 600 nits. Tiene soporte de HDR y se ve increíble. No tiene más de 1000 nits como Samsung, pero si no los tienes uno al lado del otro, es imposible notar la diferencia. Mi único detalle es que al encenderlo tarda en ajustar el brillo, pero esto se debe más porque ocupa casi todo el frente, y la cámara y los sensores están detrás de la pantalla. Esta versión tiene 18 GB de RAM, que siempre cree que es excesivo, y 512 de almacenamiento UFS 3.1, y usan chips bastante buenos que llegan a más de 1200 megabits por segundo. Tanto la pantalla como el cristal de atrás son Gorilla Glass 5, y las cámaras también siguen siendo las mismas. Principal wide de 64 megapíxeles, ultra wide de 8 y macro de 2. La verdad es que solo la principal es rescatable, con fotos y videos bastante buenos, incluso en la noche. La wide necesita de mucha luz para que salgan bien las fotos, y la macro es más de relleno que útil. La cámara frontal es de 16 megapíxeles, pero está detrás de la pantalla. Esto hace que las fotos se vean lavadas. Si necesitas buenas cámaras, este no es tu teléfono. El teléfono viene con Android 12 y con la capa de personalización Red Magic UI 5.5.
Es muy sencilla, pero tiene todas las funcionalidades que esperas en Android. Nada más no tiene todos los extras que presumen otros teléfonos. Es sencilla pero 100% funcional. Su verdadero poder está en el modo juego, del que hablaremos en la siguiente sección. Y el tema más delicado, la pila. La razón por la cual no me quedé con el teléfono anterior es que tenía algún problema. En la noche perdía más del 10% de la pila sin hacer nada, y al jugar caía en picada. No podías esperar más de 3 horas de juego. Afortunadamente lo solucionaron, en este no hay problemas, y pasa toda la noche sin bajar ni un 1%. No sé si era un problema solo con el que tuve, pero por los comentarios que pude leer en Reddit, era un problema más común de lo que Nube aceptó. En resumen, solucionaron mi principal problema, que es una carta fuerte para que este se quede en casa. Pero veamos qué hace este teléfono aún más especial. Empezamos con lo que se ve a primera vista, y lo que más resalta como parte de su diseño es que tiene entradas y salidas de aire. Algunas aeroventilas le da velocidad. Y es porque este teléfono enfría el procesador con un ventilador que en algunas versiones se ve claramente desde afuera. Gracias a esto, puede mantener máximo performance sin perder estabilidad. Y lo mejor es que tiene luz RGB, porque sabemos que te da más frames. Lo siguiente son los triggers digitales, que funcionan como botones superiores en un control. En este modelo se ven claramente porque son de otro color al marco. Al configurarlos, se mapean a toques en la pantalla y funcionan como botones físicos, aunque todo lo demás lo sigues haciendo con el touch. Y hablando del touch, tiene una tasa de lectura de 480 o 960 Hz, 4 u 8 veces más que un teléfono normal, para que no haya pretexto de que no se apretó la función, monstruo que no usa control. Y finalmente tenemos el famoso Switch RAW, que hace que ahora sí te olvides de que es un teléfono y lo convierte en una consola. Cambia la interfaz a una enfocada 100% en juegos, y te da información adicional acerca de tus juegos, como tiempos de juego, configuraciones específicas al jugar, y te deja ver qué hace cada uno de los diferentes plugins. Y ya que empiezas un juego, tienes acceso a la barra lateral, que tiene funciones como cambiar el modo del procesador, la velocidad de la pantalla, mostrar estadísticas del juego, empezar a grabar, desactivar mensajes, llamadas y mucho más. Una importante es activar el bypass de la pila, que te permite estar conectado sin usar la pila y así extender su vida. Del lado izquierdo tenemos más opciones como configurar los triggers y activar plugins. Hasta aquí realmente todo igual a lo que tenía el 7 Pro regular. Y también lo puedes conectar a un monitor externo USB-C o con un adaptador HDMI. Y así lo puedes utilizar como una consola con controles Bluetooth, sin ninguna latencia adicional. El problema es que este modo respeta el aspecto del teléfono, dejándote con estas dos barras negras que no te permiten aprovechar toda la pantalla. Pero ahora sí, no hubiese un cambio importante, y solo necesitas activar el modo de juegos. Inmediatamente la pantalla cambia en modo de escritorio con todos los juegos y aprovechando toda la pantalla. De hecho el teléfono se queda encendido, y si tienes un mouse y un teclado a la mano, Bluetooth o USB, puedes configurarlo para mapear a toques en la pantalla, y funciona muy bien. Lo probamos con Call of Duty Mobile, y aunque hay que hacer algunos ajustes en la sensibilidad, la realidad es que te sientes jugando en una PC. Pero sí tiene sus detalles. Primero que nada, necesitas a fuerzas un teclado y un mouse. Algo tan obvio como usar un control no sirve. Como que sí recibe alguno de los botones, porque puede abrir el último juego, pero no hace nada más. Y cuando entras a un juego, los botones funcionan pero no las palancas y el D-pad. Así que, juegos que usan control no los puedes usar en este modo. Puedes agregar otras aplicaciones y ejecutarlas en pantalla completa, pero en nuestras pruebas esto nunca funcionó bien. No es como el modo DeX de Samsung. Así que la utilidad de este modo está limitada a juegos que utilizan touch. Una lástima, pero todo esto es software. Así que esperemos que Red Magic ajuste estos detalles para que lo haga mucho más útil. Y ahora veamos el performance que puedes esperar. Empezamos con Apex Legends porque hace rato no lo veíamos. El teléfono lo pusimos en modo balance y subimos los gráficos al máximo. Y empezamos las pruebas, y perfecto. El juego corre a 60 frames sin problemas y sin alentamientos. Y no te preocupes, puedes jugar los juegos que quieras y no va a bajar el performance, porque tampoco se calentó mucho. Así que empezamos muy bien. Y para seguir con shooters, el siguiente fue como siempre Fortnite. Subimos los gráficos al máximo y le subimos a 60 frames. Pero de todos modos, en modo balance, de repente teníamos algunos bajones en frames, aunque nunca abajo de 40. Pero podemos subirle a modo Rise para asegurarnos de que se mantenga en 60, aunque sí el gasto de pila y la temperatura aumentan.
La verdad es que no es excesivo como las temperaturas que vimos en el Red Magic 7 original. El siguiente también es uno de los más pesados, Genshin Impact. Este lo probamos en modo balance y usamos Mantis para poder mapear el control. Y los gráficos igual al máximo y 60 frames, y los mantiene todo el tiempo, y este sí en modo balance. El único detalle es que de repente hace algunas pausas o algunas texturas desaparecían. Pensamos que era porque Mantis estaba ejecutando, pero después de dejar de grabar la pantalla, los detalles desaparecieron completamente. Esto nos recordó al detalle que teníamos con Aether SX2 en el 7 y en el 7 Pro, donde apenas empezamos a grabar, el framerate se caía al piso. Así que probamos Aether SX2 inmediatamente. Pudimos subir God of War a 4X y casi toda la ejecución no tiene problemas, pero en algunas transiciones había alentamientos, aunque solo notables con el contador. Pero en 3X la experiencia es completamente suave, sin cambio. Con Ratchet & Clank, el performance no fue tan bueno. 3X tenía alentamientos constantes, pero en 2X corre perfectamente. Y sí, el problema de la grabación sigue. Algo está haciendo mal Nubia, y lo peor es que en los videos pasados me respondieron que ya estaban solucionando el problema. Y aquí estamos meses después, con lo mismo. Eso sí, solamente nos pasó con Aether SX2, donde sí es injugable. Y en Genshin Impact, donde provoca los detalles pero rara vez y apenas notables. En ninguna de las otras aplicaciones pasó. Probamos GameCube con Dolphin MMJR y pudimos subir Automodelista a 3X y corría perfecto. Incluso a 4X es jugable, pero se alenta en las zonas complicadas. Eso sí, juegos más simples como Mario Sunshine o cualquiera de los dos Zeldas los puedes jugar a 6X sin ningún problema. Los juegos de Wii más sencillos no vas a tener problema con jugarlos a 3X, pero juegos más pesados como Smash Bros. Hay alentamientos en algunos menús, pero a 2X no vas a tener problema corriendo toda la librería. Jugando PSP, me quise atascar y le subí a 10X para probar God of War, pero definitivamente no tenemos suficiente poder. Le fuimos bajando hasta llegar a 8X y esta resolución corre perfecto. Así que cualquier otro juego como GTA o cualquiera de 2D va a correr. La verdad, increíble. Y eso sí, todos los emuladores los probamos en modo balance, ninguno en modo Rise. Finalmente 3DS con Citra MMJ, donde ahora empezamos con Street Fighter 4, y no hay problema en subir la resolución a 4X. Igual que en Smash de Wii, puede haber algunos alentamientos en los menús, pero apenas empiezan las peleas no baja la velocidad. En Mario 3D Land igual bien, a 4X con los alentamientos típicos del juego, pero estos pasan siempre en cualquier velocidad. Solamente en PC no los hemos visto, y son mínimos. Igual, difíciles de notar si no tienes el contador de frames. Pues como esperábamos, el performance la verdad sí es impresionante. Eso sí, siendo aterrizados, los números que tuvimos en los juegos no son mejores a los que nos había dado ya el 7 Pro. Aunque en los benchmarks sí hay más o menos un 10% de diferencia, la verdad es que es imposible notarlo en juegos. En especial en emulación donde tuvimos exactamente los mismos resultados. Igual cuando tengamos consolas más avanzadas, habrá más frames que aprovechar. Ahora revisemos unas de las sorpresas menos esperadas, el precio. Y es que era de esperarse que con un modelo nuevo con más poder y más RAM, simplemente le iban a subir. Pero la versión Obsidian, que tiene 12 de RAM y 256 de almacenamiento, cuesta $720, más o menos 14.500 pesos mexicanos, menos que el modelo anterior. Y la versión que revisamos está en $899, exactamente el mismo precio. Eso sí, con modelos nuevos, las versiones sin S bajaron de precio. Y aunque parece que muchas de las funcionalidades son simplemente espejitos para llamar la atención, hay algo que no podemos negar: el performance. Mucho mejor que la competencia, nada de alentamientos. Y lo único que le compite es el ROG 6, que necesita un enfriador para llegar al mismo nivel, y con especificaciones más o menos similares cuesta casi el doble. Y existe todavía mucho potencial en lo que puede hacer Nubia con la conexión HDMI. Esperemos que solucione los detalles con el control y funcione realmente como un Switch, para que este hardware pueda aprovechar todo el performance con el que fue diseñado. Dale click si quieres ver la reseña de los anteriores, el 7 y el 7 Pro, o también la lista de todos los teléfonos que hemos revisado. Y si te gustó el video no olvides darle like y suscribirte. Recuerda, juegos retro, tecnología moderna, de cero a tech.